www.dialradio.tv. Conocer el trabajo del Cuerpo Legislativo. Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. 8 de la mañana, 5 minutos, y estamos de regreso, por supuesto, y ya tenemos invitada en nuestros estudios, es la concejal por el Partido Justicialista, Pamela Torres. Buen día, Pamela, ¿cómo estás? Gracias por acercarte. No, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Pamela, varios temas que tengo por aquí que nos ha pasado producción como para que charlemos un poco, algunos pedidos, algunas resoluciones, pedidos de resolución, por supuesto. Veía uno que están trabajando fuertemente para el tema de los canales de riego, ¿no? Que hay en San Rafael. Sabemos que han habido innumerables hechos a lo largo de los años, pero hubo uno muy recientemente, ¿no? Sí. Contanos más o menos cómo es el pedido que están haciendo. Bien, puntualmente en este sentido tenemos muchos canales, en realidad desagües, que también se encuentran, la verdad es que poco señalizados, con poca protección, en algunos casos ninguna protección, y esto lamentablemente ha ocasionado que muchas personas, bueno, hayan tenido accidentes. Incluso hay estos canales de desagües, como los canales, por un lado hemos pedido la limpieza de los canales, y por el otro hemos solicitado además es justamente que se tapen de alguna forma y se visibilicen, y además de esta protección en los desagües, ¿no? En los canales de desagües. La verdad es que hasta acá los distintos reclamos que hemos venido realizando con este tema no hemos tenido respuesta específica, ¿no? Pero bueno, con las últimas situaciones que se han generado en esta zona, más que nada en calle Tirazo, es que hemos solicitado esto. También normalmente tenemos reclamos de la gente de calle Alberdi, en donde continuamente nos están planteando la situación de este desagüe que hay en esta zona, y la verdad es que es muy complejo, porque si bien nosotros como municipio colaboramos con muchas situaciones, digamos, de distintas reparticiones del Estado, la realidad es que en este sentido puntualmente no le corresponde al municipio y le corresponde a hidráulica e irrigación. Entonces, bueno, simplemente visibilizar esta problemática. No solamente pasa en ciudad, sino también habíamos solicitado en Real del Padre, al costado de la terminal de ómnibus, hay también otro canal, y la verdad es que, bueno, muchos de ellos se encuentran en un estado bastante en mal estado, ¿no? Y ya sea por los diversos arbustos que crecen en el lugar, que generan inseguridad, y que a su vez también, al estar tan cerca de ingresos específicos, pueden generar accidentes como los que hemos tenido acá en Ciudad, ¿no? Bien, o sea que hay, o sea, los canales en general, o todos los canales dependen de hidráulica e irrigación. Todos los canales en general. Todos los canales, exactamente. Bien. Claro, porque es muy común creer uno que forman parte del municipio, ¿no? El trabajo del municipio, de limpiarlos, mantenerlos, pero no, entonces ya, no, o sea, por más que ustedes pidan, como bien lo decías vos, por más que pidan un montón de veces, tiene que ver con una intención del Ejecutivo de, obviamente, que esto se pueda hacer. Dar una respuesta Claro. específica. Inclusive tenemos acequias de riego, que muchas veces tenemos inconvenientes porque estas acequias de riego a veces se desbordan, o la limpieza que se realiza en estas no se saca, por ejemplo, el residuo del costado, y la verdad que genera después mucho inconveniente también para los vehículos que transitan por estas calles, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, en Irene y Curie, como para que también la gente vaya conociendo en Chacabuco cuáles son las jurisdicciones también del municipio y cuáles no, con relación a la limpieza de estos lugares. De igual manera, la concientización, obviamente, siempre de los cuidados que hay que tener en estas zonas, ¿no? Y sí, bueno, para tener en cuenta también, ¿no? Obviamente que hablamos de cuestiones que son un poquito más allá de los concejales, porque quizás ya estaríamos hablando de una cuestión de, no sé, los legisladores provinciales, aquellos que nosotros forman parte lo que apuntamos con esto es visibilizar las problemáticas. Si bien trabajamos netamente también y de una forma en red con nuestros legisladores provinciales, tanto diputados como senadores, hay temáticas que en lo local, como hay reparticiones del gobierno de la provincia, también es una forma de que ellos, bueno, presten atención a estas dificultades, estas falencias que hay en estas zonas, ¿no? Y por supuesto colaboren cumpliendo con el rol que por supuesto todos en las distintas reparticiones tenemos. Claro. Estás trabajando también con algo para las entidades intermedias, ¿no? Sí, puntualmente en el caso de las entidades, nosotros venimos comentando que hay una necesidad importante de fortalecerlas, de colaborar y contribuir también con estas. Desde el municipio, como ustedes deben de conocer, entidades intermedias del municipio colabora con contadores, con escribanos, para lo que tiene que ver con los llamados de asamblea, con las escrituras públicas,
y la verdad es que es un fortalecimiento importante porque hay una cantidad, digamos, de recursos que se ahorran teniendo esta posibilidad desde la Municipalidad de San Rafael, que tiene 0 costo. Pero a su vez ellos tienen que hacer compra de códigos diversos para la actualización de las distintas cuestiones que tengan que realizar en el llamado a asamblea. Puede pasar que tengan atrasados distintos, ellos todos los años presentan, por supuesto, se diría de alguna manera como la contabilidad de todo el año, ¿no? Y una vez que eso se tiene que tramitar, a veces pasa que tienen 2 años o 3 años de atraso, y lamentablemente, bueno, los códigos para poder ponerse al día en esta situación, inclusive, bueno, todo lo que tiene que ver con las pérdidas de libros, por ejemplo, tiene un costo significativo. Lo que nosotros estamos pidiendo en esta posibilidad, digamos, de visibilizar la problemática que tienen, es que así como nosotros estamos colaborando con 0 costo desde todo el trabajo que lleva adelante entidades intermedias, y tras la pandemia que vienen también sucediendo, en donde lamentablemente muchas de las instituciones cerraron definitivamente, no pudieron generar ningún tipo de recursos, y el año pasado ha sido muy poco, lo que va del año la verdad que les ha costado muchísimo, muchas se han atrasado varios años, y en estos códigos es pedir justamente que se tenga en cuenta, digamos, en tasa 0, para que ellos puedan de alguna manera ponerse al día realmente. La mayoría de las entidades han transmitido esto a entidades intermedias. Mariano Cámara nos reunimos hace unas semanas y empezamos a elaborar este proyecto justamente por la necesidad que ellos van visualizando en las distintas entidades en todo el departamento. Por ahí las que están en ciudad tienen un poquito más de ayuda porque la población es más grande o tienen mayor acceso quizás a solicitar esta ayuda, pero las de distrito se encuentran la verdad que bastante complicadas. Hay una resolución, la 1301, que establece que aquellas instituciones que estén atrasadas en tanto tiempo puedan de alguna manera comenzar de 0 sin tener que presentar esos balances anuales que tienen que hacerlo, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que al haber tantas de estas instituciones que ya han accedido a esta resolución, solicitar una prórroga justamente para que aquellas incluso que hayan estado ya utilizando esta resolución puedan volver a hacerlo. No estamos pidiendo que sea innumerables veces, sino que una vez más, dado la situación en particular, y que la mayoría tiene deudas, en realidad para poder acceder a hacer nuevamente la conformación de su comisión, de alrededor de entre 3 y 4 y 5 años. Entonces, hay en otros casos que llevan más tiempo y que, bueno, lamentablemente en los distritos se ve mucho más y que es imposible, muchos de ellos, digamos, poder actualizar estos balances, más el resto de los costos que se tiene, como les decía, cuando se pierde un libro o cuando hay distintas dificultades que tienen que ver con esto. Nosotros desde el municipio colaboramos, como les decía, en lo que tiene que ver con contadores que les ayudan a realizar todos estos balances, la escritura pública, que por firma, por supuesto, se entenderá que los escribanos... Sí, es un costo elevado a veces. Muy elevado, y estamos hablando de más de 700 entidades intermedias en San Rafael. Entonces, en este sentido es que pedimos esta colaboración de parte de la provincia, justamente en tasa 0 para todos los trámites que ellos necesiten realizar para ponerse al día. Bien, ¿de quiénes estamos hablando? Porque quizás por allí algún oyente nos dice, che, pero ¿cuáles son las entidades intermedias? Son muy conocidas, nombrarnos algunas como para que la gente Bien, más o menos tenemos los clubes, por ejemplo, como los diversos clubes que conocemos de fútbol, las entidades uniones vecinales, tenemos centros de jubilados, por eso en magnitud son muchísimos. Claro. Después tenés cooperadoras que también en forma de asociación funcionan. Hay muchísimas instituciones en San Rafael y la verdad es que es muy bueno porque habla en realidad de una comunidad bastante organizada a la hora de colaborar entre sí, ¿no? Y la función que llevan adelante es justamente esa. Muchos de ellos se entienden los clubes del trabajo social y gratuito, ¿no?, que realizan, y la verdad es que es impresionante. Creo que nosotros tenemos que buscar justamente mecanismos y herramientas para colaborar con ellos, y una forma es justamente, no solamente desde el lugar del municipio, esta colaboración que realiza, que es muy grande, a más de 700 instituciones, como le decía, y la verdad que con visita y continuamente el apoyo para que no bajen los brazos. Muchos están cansados, por supuesto, y la verdad es que, bueno, buscar una alternativa más para poderlos poner al día a todos nos parece sumamente importante. Muy bien. Vos estuviste un tiempo interesante en lo que fue defensa del consumidor a través del municipio.
Tengo entendido que ahora están trabajando con algo también, están haciendo un proyecto en conjunto. Sí, con Mauro Fernández de la Dirección de Defensa del Consumidor nos reunimos la semana pasada, hemos detectado por las distintas consultas que hemos tenido muchos reclamos de los usuarios de los distintos servicios que tienen los bancos, justamente son débitos que se les realizan por comisión por servicios, en muchos de estos casos, ¿no? Pueden haber sido adheridos sin que se diera cuenta en algún momento el mismo usuario, ¿no? Y en muchos de ellos, aparentemente, a la hora de solicitar algún préstamo o al solicitar alguna tarjeta de crédito, les han ofrecido como algo que no tiene un costo y pueden haber firmado. Entendemos que nosotros no podemos, si hay una documentación firmada, decir que hemos sido engañados, ¿no? Porque tenemos que claramente leer toda la documentación. Pero hay una forma, digamos, de los bancos normalmente es que no entregan copia de estas cuestiones, no dan el tiempo porque hay mucha gente normalmente, y acá también tenemos otro problema, que los 30 minutos de espera ya no se cumple para nada. No se cumple. No. Entonces la verdad es que ante esta preocupación, donde vemos débitos de 3.000, de 6.000, de 9.000 pesos, y cuando hablamos de jubilados, sin duda que, sí, es mucha plata, que alarma muchísimo más, y los seguros que a veces se los ofrecen incluso hasta telefónicamente. Entonces estará muy atento. Nosotros lo que queremos con esto es que estos bancos, que son los que mayormente tienen denuncias, sean obviamente expuestos ante el Banco Central, que sabemos que es el banco o el ente regulador, por llamarlo de alguna manera, y por supuesto emita las resoluciones correspondientes, porque lamentablemente si no estamos de alguna manera informando a la gente de estas cuestiones, estos paquetes que figuran, por ejemplo, en los débitos, los seguros específicos, a veces no se dan cuenta, y muchas veces los jubilados piensan que son cuestiones de los haberes o que ha habido algún inconveniente en ANSES, y la verdad es que no. Estas situaciones puntualmente las operan directamente los bancos y entendemos que deberán de ser sancionados a la hora de que se pueda obviamente ver que justamente han incurrido en una falta de información importante para el usuario, que ahí estamos hablando justamente de violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor y también a lo que determina tarjetas de crédito, porque perdón, también nos encontramos con estos problemas en las tarjetas de crédito, así que estar atentos. Bien. También se han realizado en muchos usuarios, que también es alarmante, distintos débitos de compras por tarjetas clonadas, así que estar Bien. muy atentos con relación a las tarjetas de débitos y de crédito, y bueno, por supuesto, esperamos tener respuesta también del Banco Central de la Nación ante estas situaciones. Y muy importante que la gente también realice la denuncia en defensa del consumidor, realice por supuesto el reclamo en el banco, solicitando el número de reclamo, y se acerque por la Dirección de Defensa del Consumidor, que se encuentra en Comandante Sala 150, en el edificio Fernando I. Ellos están de 7 a 13 horas de lunes a viernes. Bien, esto es muy importante lo que nos acabas de contar, ¿no? El tema de los bancos, porque muchas veces son denunciados por publicidad engañosa, por este tipo de cosas, ¿no? Que son bastante audaces, ¿no? En Sí. cierta manera. Y lo más triste es que siempre van a... Porque si uno apunta, si nosotros estamos hablando quizás de las nuevas generaciones, que quizás tienen de menos de 30, es muy difícil engañarlos en este tipo de cosas. Lo más cruel es que siempre estamos hablando de la mayoría de jubilados o de personas que por allí tienen un nivel quizás de cultural que no les ha alcanzado como para comprender, ¿no? Y este último tiempo, recordemos que en la pandemia, hoy en día prácticamente toda la sociedad está con tarjetas, ¿no? Tiene una tarjeta de débito, un CBU. Y también hay mucha gente que ha entrado a este mundo, a este sistema, ¿no? Que es muy complicado también el tema de los bancos. Y hay como en paralelo, hablaba hace poco tiempo con gente que representa a empleados bancarios, en paralelo hay sistemas que es tan simple como a través de una aplicación llenarlo, te llega la tarjeta, no te cobran nada, que están ganando espacio, ¿no? Y nos seguimos encontrando con las mismas prácticas de los bancos. Sí, ¿no? de difícil. hecho está más complejo, porque Claro. para poder, en los casos que hemos podido acompañar y tratar de ayudarlos a hacer los reclamos vía web, ¿no? En Sí. la página del banco, en las aplicaciones, Sí, no funcionan no prácticamente. funcionan, y la verdad es que es muy escaso. Y el banco, los débitos que realiza, no los reconoce como débitos, digamos, Claro. exteriores o que sean un perjuicio para el usuario. Y ahí está el otro problema, ¿no? Tienen que tener mails. Ujú. Bueno, de hecho,
No es solamente a los jubilados, nosotros lo que hemos notado que a los jóvenes también en este tipo de reclamos les genera como un trastorno o algo que, Y sí, es que, una bueno, que es pérdida a veces, complejo. es una pérdida a veces de una mañana completa, del No, en el trabajo, banco sí, es imposible. seguramente. El trámite es Tremendo. largo y a veces las derivaciones no son las correspondientes, Claro. muchas veces se van con el mismo problema al salir del banco. Entonces realmente es preocupante, por eso es la alarma de alguna manera para que estemos todos atentos y bueno, por supuesto realizar la Bien. denuncia a los usuarios, que esto fortalece sin duda el proyecto nuestro de resolución, de declaración, Ujú. para que el Banco Central tome asuntos en este tema. No, que no debe pasar solamente por aquí cerca, ¿no? Debe No, estar pasando en seguramente. todo el país. Por último, Pamela, sé que estás con los tiempos allí, bueno, todos estamos con los Mm, tiempos y los tiempos de siempre, radio sí. también son complicados. Hay un proyecto que me interesa, que me gustaría que nos contaras algunas líneas que tiene que ver con que San Rafael sea nombrada hermana de ciudades por la cuestión Malvinas. Bien, les comento que nosotras, las concejalas de San Rafael, Ujú. somos parte del Consejo Federal de Concejalas y en el marco de los 40 años justamente de Malvinas, hace muy poquito nos reunimos en Ushuaia, justamente en la firma de un documento en donde obviamente buscamos el fortalecimiento y el acompañamiento también en la cuestión Malvinas y en este sentido, Ushuaia, por supuesto, como capital de Malvinas, desde el 2020, del 2020, que tiene una resolución interna en donde invita a todas las ciudades de las distintas provincias, ¿no? De las distintas provincias a unificar también este criterio, dado la cantidad de veteranos que tenemos en toda la Argentina. Sin duda es una forma más de visibilizar la soberanía que estamos solicitando de nuestras Malvinas y también una forma de reivindicar la lucha de nuestros héroes y de los veteranos, por supuesto, caídos y aquellos que todavía, obviamente, acompañan en esta causa. Y sin duda creo que es un compromiso todavía aún más importante de parte de toda la ciudadanía en seguir acompañando la causa Malvinas, ¿no? En este sentido es que nosotros acompañamos, como les decía en Ushuaia, firmamos este documento y como también departamento comprometido en la cuestión Malvinas es que presentamos este proyecto y bueno, la verdad es que muy contentos de que todo el cuerpo deliberante en forma unánime acompañó el pasado jueves este proyecto de ordenanza, así que la ciudad de San Rafael, también de una forma, como les decía, de reivindicar y en acompañar a nuestros veteranos, a CEBEMA, con quienes la verdad es que se ha trabajado siempre mucho y este año la verdad es que en los diversos actos hay que reconocer que el municipio también en el acompañamiento que realiza está atento a estas cuestiones también que tienen que ver con un poco más también la interacción con otras provincias y con otros municipios, en trabajar en conjunto, sin duda, en lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Que es lo más importante. Bien. ¿Cómo están con el nuevo consejo? Con nuevos integrantes y demás. Bien, el jueves pasado fue la primera sesión con las nuevas autoridades que asumieron y la verdad que dentro de todo, bueno, hay cuestiones que creo que es inevitable que no pensemos igual y que Seguro, por ahí seguro. hayan hasta a veces al uso de la palabra excesos, ¿no? Yo lo que apunto es que trabajemos por San Rafael como corresponde, cuesta, ¿cierto? Tenemos temáticas que tienen que ver con lo provincial que se ven cada vez más marcadas, ¿no? En San Rafael y esto ya es algo muy común y esperamos que, bueno, los concejales nuevos apunten a trabajar puntualmente en que la provincia, que es del mismo color político que ellos, en todas estas temáticas que tienen que ver con salud, con educación, con seguridad, con deporte incluso, bueno, estén más atentos a esto que por ahí a la discusión que no tenga sentido en lo político, porque la construcción me parece que hoy de la sociedad que nos demanda también a la hora de la política es mucho más importante que una discusión por temáticas que no tienen Claro. sentido, ¿no? Sí.